El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. La vida es ya, mis queridos Niners, bienvenidos a un capítulo nuevo de 9% Podcast en este 2022 que se ha unido tanta gente tan linda, tantas personas con proyectos espectaculares y hoy no es la excepción. La invitada de hoy es Alemor. Alemor, bienvenidísima a este capítulo de 9% Podcast. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por lo que estás haciendo. Pienso que es muy poderoso lo que estás haciendo. ¿Cómo te ha ido? ¿En dónde andas ahorita? Ahorita estoy en Miami. Yo vivo aquí y estoy organizando todos los preparativos para Las Vegas, porque ya nos vamos para Las Vegas el lunes a tener la primera experiencia con el Latin Grammy este año. Wow, qué nota. Y bueno, ya ahorita vamos a hablar de ese Latin Grammy que me parece muy chévere, pero qué lindo que pues quiero que nos cuentes un poco, Ale, ese recorrido que has tenido tú con la música, desde cuándo estás en este cuento. Quiero contarte también que eres la primera artista musical que está en 9% Podcast, así que es un súper privilegio tenerte acá. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué lindo eso! Ok, a ver, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar mira, me acuerdo estar en la casa de mis papás en Bogotá cuando era chiquita, tenía 5 años, 6 años, y en todas las reuniones, pero todas las reuniones familiares, yo sentaba a toda la familia, empezaba como que a mi abuela, a mi tío, todo el mundo lo sentaba en el sofá, que tenemos un sofá largo, y les decía, bueno, necesito que se sienten, necesito que se callen porque en 5 minutos empieza el show. Y luego me iba para el baño, me cambiaba y venía y cantaba una canción de Shakira así a capela, y luego me volvía a ir y luego volvía y hacía como una percusión y cantaba Carlos Vives y así, ¿no? Entonces eso lo hacía desde muy chiquita, y luego ya creciendo también con mis primas y con mis hermanos hacíamos obras de arte, obras de teatro en la casa de mis abuelos. Entonces hacíamos obras de teatro sobre la mitología griega y era una cosa loca, o sea, las vacaciones del colegio para nosotros estaban llenas de creatividad y de arte todo el tiempo. Uh-huh. Recuerdo que tomé mi primera clase de piano tal vez cuando tenía como 9 años y me gustó muchísimo, pero las estaba tomando de vacaciones en Cartagena, entonces no hubo una continuidad. Okay. Y ya luego a los 12 años nos mudamos para acá, para Estados Unidos, y tuve mi primera audición para entrar a un colegio de arte aquí. Y esa experiencia me pareció increíble. O sea, como que el nervio aquí y ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Como que todo eso me encantó. Me gustó mucho esa adrenalina, y luego pues recibir el resultado y que me aceptaran en el programa y todo eso fue muy lindo. Y así fui estudiando música, siempre estudié música, nunca estudié nada más. Y a los 19 tuve mi primer trabajo, que fui a cantar como 2 canciones en una iglesia y me pagaron. Y yo me quedé así como, ¡oh, yo puedo hacer esto! Yo puedo hacer esto, a mí me pueden pagar y yo puedo cantar, ¡qué maravilla! Entonces, por ahí fue toda la cosa. Lo que sí te digo que pasó es que, claro, llegan todos los estándares de la sociedad, ¿no? Entonces, como que llegas a una edad y te tienes que casar y tienes que conseguir un trabajo serio, entre comillas, y tienes que conseguir qué sé yo, una casa y la familia y todas esas cosas, ¿no? Sí.
y te meten en la cabeza que la estabilidad económica es lo más importante, ¿no? Está por Sí. encima de todo. Entonces yo cometí ese error. Yo lo puse por encima de cualquier cosa. Y, y en realidad fue un error que me costó un par de años, hasta que un día como a los 24, más o menos 25, estaba trabajando en una tienda de ropa, o sea, nada que ver. Estaba vendiéndole ropa de marca muy cara a muchas personas y me iba muy bien porque soy muy expresiva y soy ¿cómo es que se dice? Extrovertida. Histriónica. Ajá. Ajá. Entonces me fue muy bien, pero llegó un día en el que te juro que llevaba trabajando como 15 horas parada y cuando fui a hacer el punch out para irme para la casa, me dolían demasiado los pies, pero mucho. Entonces recuerdo que en ese momento dije, ok, yo no quiero que me duelan los pies por esto. A mí los pies me tienen que doler o porque tuve 4 shows de ese día, o porque me puse unos tacones muy incómodos para un evento de música, o por cualquier otra razón, pero no por esta. Y ese fue como el momento de switch, ¿sabes? Ujú. Y luego tomé la decisión, como a la semana entregué mi carta de renuncia y empecé a buscar trabajo, pero a buscar trabajo como dentro de la música, que era lo que a mí me gustaba Ujú. hacer. Hasta ese momento habías tenido algún acercamiento un poco más profundo, habías compuesto alguna canción Y o algo claro, así. claro que sí, o sea, yo creo que compuse mi primera canción cuando tenía como 16 años, 17 años, Wow. pero las iba guardando, ¿sabes? Entonces, porque incluso fui a la universidad o sea, estudié música, y volví, y luego seguí estudiando música, o sea, fue como que todo muy apuntaba a que iba para allá, pero esto no me dejaba, o sea, era como que no, pero y sí, ¿sabes? Y si pasa esto, y si pasa esto, y luego yo dije, no, ya va, o sea, un día me voy a morir, entonces yo tengo que hacer esto ahora, Claro. porque si Yo no, creo que yo resalto mucho eso justo que acabas de mencionar porque hay una importancia muy grande cuando uno toma una decisión que, así como tú lo decías al principio, puede que no es la que más te dé plata, puede que no es la que todo el mundo quiera, puede que no sea la más convencional, pero es la que a ti te llena. ¿Cómo viviste eso tú? bueno, o sea, toca tener los ovarios bien puestos en mi caso. y, y tomar esa decisión y entender que pues es un poco de incertidumbre, ¿no? Te lanzas a ver qué pasa, porque finalmente el trabajo del freelancer es buscar trabajo. Este es mi Ujú. trabajo, ¿no? Y también una cosa que me ayudó mucho como que a reafirmar la decisión que tomé es que, bueno, por lo menos con la pandemia, todos, pienso yo, nos dimos cuenta que no existe la estabilidad económica, ¿sabes? Que hay una incertidumbre permanente todo el tiempo porque la verdad es que ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Entonces, como en ese momento yo ya estaba como que pensando un poco en eso y decía, qué loco, esto todo puede cambiar en cualquier momento y entonces yo por qué me voy a quedar aquí en este trabajo que no me gusta, que no me llena, que no hace nada por mí, o sea, ¿cómo hago? ¿No? Y, y me encontré con algunas conversaciones, con tal vez algún comentario u otro de mi familia como, ay, pero deberías tener un plan B por si acaso, deberías hacer esto. Y afortunadamente estaba bien parada en mi verdad, ¿sabes? Y Ujú. dije, no, yo no quiero desperdiciar más mi tiempo y mi energía en algo que no me gusta, algo que no me llena. Increíble cómo eso es lo que tú me hablas ahorita de ese plan B que te decía la gente que tenías que tener, termina siendo como una violencia psicológica también, ¿no? Precisamente por eso, porque
muchas personas creen que es como ese medio hobby, medio cosa que haces como en segundo plano, pero tienes que tener algo estable. Y definitivamente en este cuento de la música y de todo, pues finalmente no es una industria que sea al principio tan estable, ¿no? Yo creo que los artistas finalmente se van construyendo poco a poco y van como tajando ese carácter y ese montón de cosas que lo hacen artista y bueno, ya luego revientan y ya luego conciertos, giras, en fin, etc. Pero al principio definitivamente termina siendo como esa mini lotería, ¿no? En la que tú sabes que estás luchando, que quieres ir por eso, pero muchas veces también hay voces de personas que generalmente son cercanas que te dicen, no, búscate algo de verdad o en serio, ¿sabes? Y cómo has sentido, cómo has vivido tú a nivel de sentimientos ese todos esos pequeños dardos que la gente te manda. Mira, a mí lo que me ha ayudado mucho a no tomármelo personal, porque la realidad es que esa persona que me dice eso solamente está proyectando un miedo que esa persona tiene en mí. Entonces, yo puedo escoger verlo desde los ojos de la compasión y entender que esa persona tal vez tiene un montón de sueños frustrados que nunca logró por ese miedo, ¿no? Entonces, digo, bueno, ok, está bien, tú puedes tener tu propia opinión, pero yo no me lo voy a tomar personal porque sé que eso no es conmigo, eso es contigo, ¿sabes? O sea, lo que estás diciendo, y es verdad, yo pienso que es algo que es verdad para todos los seres humanos. Yo creo que el 90% de las cosas que decimos son cosas que deberíamos decirnos a nosotros mismos, no a otras personas, ¿no? Y la realidad es que, ¿cuántos años tienes tú, Azu? 26. Ok. Funciona porque, por ejemplo, la generación de nuestros padres es totalmente diferente a la de nosotros. Y ellos vienen de una época del mundo en el que el Internet no existía, que eso es, ya con eso es enorme, porque sí. Imagínate, o sea, si nos devolvemos, voy a desviarme un poquito, pero te juro que tiene contexto. Tranquila, no te preocupes. Yo pienso mucho, por ejemplo, en toda la idea de ir a la universidad, ¿no? Y claro, en la época de nuestros padres, ir a la universidad era muy importante porque físicamente dentro de las universidades era donde estaban los libros que contenían toda la información. Sí. Entonces era muy importante ir, o sea, si tú querías estudiar, no sé qué sé yo, medicina, tú tenías que ir a esta universidad porque era la mejor universidad de esto y esto y esto, ¿no? Porque allá era donde encontrabas todo lo que necesitabas para estudiar lo que vas a estudiar, ¿no? Pero hoy en día tenemos una herramienta increíble que se llama YouTube. ¿Sabes? Y todo se puede aprender desde ahí. Yo he aprendido tantas cosas en, sí. en esa plataforma. Y bueno, es que solamente existe el Internet, existe Google. Yo puedo buscar en Google cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que tal vez era una prioridad en mi momento para nuestros padres, ahora para nosotros, por lo menos lo que yo he visto es que ya no es tan prioridad. Entonces nos ha tocado a nosotros desaprender muchas cosas y con mucho amor, obviamente, y entendiendo que simplemente somos dos generaciones que tienen o sea, el hueco generacional para nosotros es muy grande con nuestros padres. Entonces, claro, ellos vienen de ese espacio. Entonces es normal, es obvio y es esperado que me digan, mi amor, deberías buscar un plan B. Porque para ellos esa es la mejor forma, ¿no? Pero a mí, si en algún momento me hizo sentir como, ay, mi mamá no aprueba lo que estoy haciendo, o mi papá no aprueba lo que estoy haciendo, o mis compañeros, o mis amigos, o lo que sea, vuelvo otra vez conmigo, es como que ya va. Si esto es lo que yo quiero hacer, pues es lo que yo voy a hacer, porque finalmente la que se tiene que acostar a dormir conmigo al final del día soy yo. Sí. ¿Sabes? Entonces, si yo no estoy satisfecha con lo que estoy haciendo algo mal.
Y nada, solamente no me lo tomo personal. Entiendo que es parte de los miedos de ellos, de esa persona que me está diciendo, quien sea esa persona, y sigo para adelante. O sea, tocaste un montón de cosas que me llamaron mucho la atención porque se me hace necesario que muchos papás escuchen esto que acabas de decir. Que es muy importante que si tienen hijos que están en una era totalmente digital en el que seguramente muchos de ellos han sido migrantes digitales, pero también muchos de ellos ni siquiera se han acostumbrado a poder digitalizarse completamente y como tú le decías, todo tiene que ser ir a una biblioteca a buscar el libro en tal sitio, pues es válido, o sea, yo no digo que no, sino que es muy importante que lo escuchen porque es empezar a entender cómo se está moviendo el mundo de hoy, Ale. Y me voy a salir un poquito de todo y recuerdo que, bueno, hace unos meses se estaba hablando de una influencer acá en Colombia y entonces que gana mucha plata y no sé qué, y entonces salen muchas personas y algunas personalidades a criticar y decían, ay, pero es que vendiendo esto sí se puede ganar tanta cantidad de plata. Yo creo que está lavando dinero y empiezan como a especular, ¿no? Como sobre todo lo que alguien hace, empiezan a especular. Y alguien por ahí le respondió a esa personalidad en un comentario y le dijo, oye, pero es que ya las maneras de ganar dinero también cambiaron. Pero es que ya las maneras en las que las cosas se hacen cambiaron. Y pues precisamente contaba con el escenario en el que esta persona que hacía como esa crítica, pues ya es una persona que tiene, le pongo yo por ahí unos más de 50 años, 55, y uno se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, qué importante, Ale, lo que tú dices de toda esta digitalización y más tú que estás en la industria de la música, que has podido aprender un montón de cosas en las que dices, oye, mira, que esta herramienta del internet me ha servido tanto para escalar hasta lo que hoy en día soy, ¿no? Entonces, qué lindo, se me hace muy, muy interesante eso que cuentas porque definitivamente creo que los padres hoy en día deben apoyar la digitalización del mundo entero, de sus hijos, de sus familiares, de cercanos, y se me hace muy importante. Háblame un poco, Ale, de la estabilización, de ese momento en el que tú dices, ok, ya me meto de lleno en la música, voy a ver cómo hago, cómo empiezo a moverme, qué fue lo primero que hiciste y cómo empezaste a evolucionar. Wow, qué buena pregunta. Bueno, eso empezó el día que te estaba contando ahorita más temprano, lo de los pies, que me dolían los pies. Ajá. Y que estaba pensando en eso. Ahí empezó eso. Y lo primero que hice fue tratar de convertirme dueña de mi tiempo. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar, por ejemplo, en un programa de música en un preescolar, pero eso era solamente ciertos días de la semana. Sí. Y luego los otros días hacía como otra cosa, pero no eran trabajos tradicionales de 9 a 5, eso lo hice después, o sea, yo me metí a trabajar en un preescolar como profe, normal, uh-huh. Y luego me encontré otra vez con la misma sensación de, ok, esto no es lo que quiero, pero me gustaría aplicar esto aquí y aquí y aquí. Entonces empecé como a moldear todo eso y lo primero para mí, que fue súper importante, fue convertirme en dueña de mi tiempo. Entonces esa transición al principio fue un poquito, o sea, un poco difícil y además luego te encuentras con que hay días en los que no hay ninguna responsabilidad, digamos, entre comillas, no hay ningún compromiso con nadie y ahí es donde viene la disciplina, ¿no? Porque, ok, pueda que no tenga nada que hacer hoy, pero hay mucho que hacer. Sí. Hay por lo menos una llamada que hacer para poder hacer una conexión con alguien, para hacer, o sea, hay mucho que hacer, siempre hay algo que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa transición fue
de a poquitos. Fue, wow, bueno, ahora soy dueña de mi tiempo y ahora tengo que saber cómo utilizar mi tiempo. Y tengo que empezar desde ese momento me volví súper organizada con mi calendario. Entonces, cualquier cosa que apareciera, cualquier cosa que tenía que poner en el calendario, porque si no se me olvida. O sea, yo tengo que escribirlo, apuntarlo. En algún lado tiene que estar apuntado, que yo lo pueda ver para que diga, ah, ok, mañana tengo esto y esto y esto. Porque si no, o sea, pasan tantas cosas todo el tiempo y como ahora, como yo soy dueña de mi tiempo, entonces me ha pasado que digo sí, sí, sí a todo y luego hice como la misma reunión a la misma hora como con 3 personas diferentes. Eso me pasó al principio, ese fue un error que cometí al principio porque no escribía las cosas. Y pienso que es muy importante también saber que, claro, hay una satisfacción emocional muy profunda cuando ya te conviertes en tu propio jefe, digamos, cuando ya haces lo que tú quieras con tus días, que para mí eso es el éxito. O sea, yo esta mañana me levanté y yo quiero hacer este podcast. O sea, estoy haciendo lo que yo quiero hacer, no lo que tengo que hacer o lo que alguien está esperando que yo haga. Y para mí eso significa que ya lo logré, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. El punto es, ay, se me olvidó lo que estaba diciendo. No te preocupes. ¿Qué era? Ay, espérate. Estamos hablando de ser dueños de nuestro Ajá. tiempo. Claro, esa transición, entonces con todo y que puede ser una satisfacción muy linda, pues para mí lo fue, hay que también entender que viene con una cantidad de responsabilidades. O sea, viene con tener que aprender a hacer muchas cosas. Yo tuve que aprender a abrir una compañía, tuve que aprender a manejar las finanzas de la compañía, a averiguar cómo funcionan los impuestos de Estados Unidos dentro de una compañía y cómo hacer para pagarle a la gente y que eso cuente como una cantidad de cosas que no me imaginé que tuviera que aprender, pero eso viene con tener la libertad del tiempo y la libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces es importantísimo saber que no es como que, ay, bueno, ya tomé la decisión y ya todo es maravilloso, color de rosa. No, a veces hay que quedarse horas y horas y horas aprendiendo a hacer cosas que qué mamera, pero cuando ya se aprenden, pues ya las cosas fluyen. ¿Aprendiste a conocerte como en esa área laboral que de hecho yo también estoy viviendo y por eso me identifico tanto contigo con todo eso que dices porque estoy justo en eso? O sea, ahí en ese momento de tu vida estoy yo, en el mío, y se me hace muy interesante, pero bueno, aprendiste mucho de eso y quiero preguntarte sobre ti. ¿Qué aprendiste de ti a nivel personal, espiritual? ¿Cómo se te movía a ti el mundo por dentro de ti? Wow. Aprendí que soy muy fuerte y aprendí que soy muy determinada. Y no te voy a decir mentiras. Sí, hay días en los que me ha pasado que me siento súper abrumada y necesito un momento para llorar. Entonces, como voy, me siento abrumada, me está pasando esto y esto y esto, lloro y me doy cuenta que soy un ser humano, me doy cuenta que al final no es tan importante porque algún día nos vamos a morir, ¿sabes? Sí. Y luego como que me recuerdo eso y tengo la mejor fortuna del mundo, que es tener una pareja que piensa igual que yo y que tiene la misma perspectiva y que me ha enseñado muchas cosas a mí. Entonces él, por ejemplo, cuando me ve en ese momento de que estoy a punto de meterme en el mundo del que estoy abrumada, él me dice, mi amor, pero no te preocupes, eso no importa, eso se soluciona. Acuérdate que nada de su realidad es importante. Y luego yo me quedo así como, ¿verdad? Ok, listo. Entonces ha sido muy lindo poder tener o sea, somos cómplices en esto que se llama la vida, ¿no? Entonces, he aprendido, yo creo que 3 cosas muy importantes. La primera es que es clave las personas con las cuales te rodeas. Eso es muy... a mí siempre me gusta ser el músico menos talentoso donde esté. O sea, todos los músicos que me rodean, todos los miembros de mi banda, todos son músicos mejores que yo, en mi opinión. O sea, yo siento que son, ¿sabes? Que están... Y la idea es que yo
alcance a llegar a ese nivel. Y lo lindo es que he visto el crecimiento dentro de mí. Entonces al principio me sentía como que, ellos son mucho mejores. Y yo digo, bueno, ahora estamos como que casi llegando al mismo nivel, ¿no? Y luego es buscar la forma de seguir y seguir y seguir y seguir creciendo. Entonces, las personas con las que te rodean, súper importante. Eso lo aprendí en esa transición, ¿no? En ese momento. Lo segundo es, y esto me costó mucho trabajo, entender que el descanso es igual de productivo que el trabajo. Yo no sé si es algo de la cultura colombiana, si es algo de la cultura de mi familia, pero para mi familia, por ejemplo, que en algún momento me enseñaron que yo tenía que madrugar, sí o sí. Uh-huh. O sea, que si no madrugabas, entonces no eras una persona productiva. Y el madrugar no encaja muy bien con la vida de un músico. Porque, o sea, si yo estoy trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, yo no me voy a levantar a las 8 o a las 7. No lo voy a hacer. ¿Sabes? No, entonces entendí y aprendí a las malas. Y de nuevo, con Wismer, que es mi pareja, que me dijo, tú tienes que aprender a descansar. Tienes que descansar. Porque es que si no descansas no vas a poder dar tu 100% y es contraproducente que no descanses. Uh-huh. Me costó mucho trabajo aprender eso, pero ahora ya estoy mucho más, ya aprendí y ya duermo. Oye, no, súper chévere. ¿Cómo funcionan esos procesos creativos? Ya metiéndonos un poco en ese mundo como tal de la música, ¿con qué te inspiras? ¿En dónde encuentras tú ese momento en el que logras como estar en el agua, pues, y nadar como a ti te gusta? Bueno, en cuanto a la composición, la motivación para mí está en todas partes. Y me gusta mucho dar este ejemplo siempre porque recuerdo ¿dónde estaba? Estaba en un supermercado un domingo. Uh-huh. Y estaba en el parqueadero del supermercado y yo estaba apurada porque yo tenía que llegar, comprar unas cosas, salir y tenía un montón de compromisos a los que tenía que llegar a tiempo. Sí. Y estaba con Wismer, estábamos los dos en ese momento en el carro. Y recuerdo que estábamos buscando parqueadero y se baja una pareja de un carro que estaba ahí y te juro que estaban con una calma absoluta. O sea, ellos estaban disfrutando de la belleza de no tener que hacer nada y de ir a comprar lo que iban a cocinar y toda esta idea, esta película yo me la metí, o sea, yo me la inventé en mi cabeza porque yo los vi a ellos caminando con tanta parsimonia que yo decía, wow, qué chévere estar así y qué chévere, qué lindo es compartir ese momento con esa persona especial. Porque finalmente lo único que no podemos recuperar es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú inviertes tu tiempo y cuando decides compartirlo con una persona, para mí es algo muy valioso. Entonces, recuerdo que después de eso terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer y llegué a la casa con eso dentro de la cabeza y escribí una canción que se llama Parsimonia, que va para el próximo disco, pero para mí esa motivación y esa... digamos que esa llama o esa que se la llama creativa existe en todas partes. Yo solamente tengo que tener los ojos abiertos para encontrarlo. Pero está en todas partes. Increíble. Y después de eso, bueno, ¿cómo surgió el tema de lo que tú me decías ahorita, conseguir músicos? Juntarte con esa gente. Yo también soy súper partidario de júntate con gente que te sume. Y bueno, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo hiciste para traer los primeros músicos a tu grupo? Qué loco, nunca me habían hecho esta pregunta. Lo que pasa en el mundo de la música es que casi que ni siquiera tienes que salir a buscarlo porque tú vas a traer, no sé, por lo menos me ha pasado a mí, vas atrayendo a las personas uh-huh. que tienen como que la misma vibración que tienes tú, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que al principio, cuando empecé a trabajar, estaba muy chiqui, como muy verde todavía con lo que estaba haciendo, pues
los músicos que tenía a mi lado eran músicos así, que estaban también empezando, que estaban también, ¿no? Y, y de nuevo, honestamente le tengo que dar el crédito a Wismer, a mi pareja, porque cuando me junto con él y cuando empezamos a salir, él también es músico. Ok. Entonces se unen las dos bases de datos de nosotros dos y empiezo a encontrarme con una cantidad de músicos supremamente talentosos. Es una prueba y error, ¿no? Es como que esta persona puede funcionar y luego hay muchos aspectos que influyen en la decisión, ¿no? Está, obviamente, si te llevas bien con la persona, si es un músico talentoso, obviamente, si llega a tiempo a los ensayos, si tiene una buena actitud, ¿sabes? Como que todas estas cosas, porque me ha pasado que hay gente supremamente talentosa. Me pasó con un percusionista con el que trabajé hace muchos años. El tipo era increíble, pero llegaba 5 minutos antes del toque. No. Y llegaba mal vestido, y llegaba tomado. Entonces era como que, no, el talento aquí no es suficiente, porque yo no voy a estar tranquila. Y mi tranquilidad está por encima de cualquier cosa. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Namaste, que te vaya muy bien. Ya no vamos a trabajar más juntos, ¿sabes? Eso también es un poco parecido al mundo del empresario que tiene que despedir a alguien, por ejemplo. Y esas son cosas que toca aprender, ¿sabes? Toca aprender a tener esa conversación. Incluso me ha pasado que tengo que tener esa conversación con personas que son amigos míos y toca aclarar, hey, no tiene nada que ver con la amistad. Lo que pasa es que no funciona, no sé, no funcionamos musicalmente, no funcionamos, pero te amo como mi amigo, pero no quiero seguir trabajando contigo por X o Y motivo, ¿no? Y eso es rudo porque toca tener esas conversaciones, ¿no? Entonces, No, y se vuelven súper importantes porque definitivamente son esas personas que van a apoyar tu proceso, tu idea, que se van a juntar a lo que tú estás haciendo y construir. Y de hecho para allá va como mi siguiente inquietud y es, listo, lograste juntarte súper bien, conseguiste personas que con las que tú dijiste, bueno, puedo trabajar con ellos. Y cuando en ese proceso de trabajo, porque sé que bueno, yo en algún momento fui músico también y sé que la música es muy de prueba y error, de ir buscando, de ir explorando, pero cuando encontraste tu sonido, cuando tú dijiste, esto suena a Alemor. Tal vez te dé una respuesta un poco no tan convencional. No importa, esa es la idea. Pero como yo estoy en constante transformación, creo que nunca voy a llegar a ese punto de decir, ok, este es mi sonido y va a ser mi sonido para toda la vida. Uh-huh. No creo, ¿sabes? Incluso ahora como que escucho las canciones del disco y me encantan, pero lo que están haciendo de mí ahora es diferente. Total. Entonces, llego a mi sonido en ese momento y entiendo tu pregunta. Es como que, ¿cómo sabes que ya llegaste? Y es simplemente una sensación. Y te lo puedo contestar, por ejemplo, con la experiencia de la grabación del disco. Uh-huh. Nosotros grabamos todos los instrumentos, todo se grabó, o sea, no había nada programado. Y recuerdo que el proceso de la grabación a mí me encantan los procesos. Yo amo poder documentar las cosas, cuánto tiempo duraron y por qué pasó y todo eso. Y recuerdo que cuando estábamos grabando las cuerdas, uh-huh, duramos un montón de tiempo buscando el micrófono y el ángulo necesario del micrófono para poder capturar el sonido del cello, como lo queríamos. uh-huh. Porque claro, tú pones un micrófono enfrente de un cello y la persona toca y ya, o sea, se captura el sonido y cool. Pero como hay diferentes formas de capturar un sonido, entonces fue toda una aventura que yo aprendí mucho también. Yo no fui la que hizo la captura del audio, obviamente. O sea, tengo una amiga que es una ingeniera de audio increíble y ella fue la que se encargó de
vamos a poner, ¿tienes este micrófono? Ok, bueno, vamos a ponerlo con este ángulo, así, 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 para ver cómo suena. Y eso fue un proceso como de 3 horas. Wow. Son 3 horas, pon y sube, y esto, no es que, hasta que finalmente lo escuchas y dices, ese es el sonido que necesitamos, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo, pienso yo, con los músicos, con las personas que te rodean, de pronto llega esta persona que dice, pa, y toca como tiene que tocar y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? ¿Sabes? Y bueno, así es, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que me acordé de ese ejemplo porque creo que lo explica perfecto. Total. ¿Cómo nació Alemorología? Ya hablando un poco de cara a ese álbum que te está llevando a los Latin Grammys. Eso nació hace como 2 años. Empezamos a trabajar en ese disco y hablando de procesos, nosotros empezamos, Wismer y yo empezamos a trabajar en ese disco en mi cuarto, en la casa, o sea, estábamos cada uno en nuestro propio espacio. Yo en ese momento estaba viviendo con mi mamá, me había divorciado hace unos años y estaba viviendo con ella, estaba ayudándola a ella con muchas cosas. Y estaba en mi cuarto, o sea, literal, o sea, suena muy adolescente, pero estaba en el cuarto en la casa de mi mamá escribiendo canciones. Wow. ¿Sabes? Entonces lo lindo es ver cómo empezó ahí y ver cómo se fue materializando y transformando hasta ahora llegar a ser el disco que tú estabas escuchando hoy, por ejemplo. Y nace desde la vulnerabilidad de ese disco. O sea, nace desde... Hay una canción que está en ese disco que yo escribí cuando un tipo terminó conmigo. Okay. Entonces estaba así como achantada y estaba llorando y no sé qué, y de pronto empecé a tocar el ukelele y empezó a salir algo y salió esa canción, ¿no? Y fue como una forma de sanar y de drenar lo que estaba sintiendo. Hay otra canción que es Protesta Imperfecta, que habla de una gracias, es un desahogo de, o sea, es como una conversación que tengo conmigo misma, hablando de, oye, tienes que salirte de esta relación porque te está haciendo daño. Eso te quería preguntar, ¿sabes? Ale. Entonces está esa faceta. Sí, te quería preguntar justo por esa canción, perdóname que te interrumpa ahí, pero algo que yo digo, o sea, cuando escuché la canción tanto en vivo, luego ya como en el disco, es que la haces hablada, o sea, como que es medio hablada, como que es cantadita, pero tiene ese sonido que uno dice, wow, de repente, ¿sabes? Yo soy muy como musical, muy auditivo, y hay un momento de la canción como que agarra ese viaje solita y digo, wow, o sea, qué arte, o sea, para mí es como ir construyendo esa joyita a la que tú misma o sea, es como un avioncito de papel que lo hace súper aerodinámico, que lo hace súper bien, que sabes hacer bien los dobleces, pero que al mismo tiempo cuando lo lanzas al aire tú eres como la misma que se encarga de que vaya por el mejor aire posible. No sé si me hago entender, pero cuéntanos un poco de esa construcción que hiciste con Protesta Imperfecta. Protesta empezó siendo un ejercicio de composición. Wismer me propone escribir una línea que empiece con A, una que empiece con M, una que empiece con O y una que empiece con R hasta deletrear la palabra amor, pero solamente una línea, ¿no? Y yo, ok, me parece chévere, y en ese momento no estábamos juntos, éramos amigos, yo estaba pasando por un momento bien complicado con una relación que estaba teniendo en ese momento, que me hacía muchísimo daño emocional y muchísimo daño psicológico también. Y fue muy loco porque yo empecé a escribir y fue literal un desahogo. O sea, empecé a escribir y ya los dedos estaban como no quiero escribir más, ¿sabes? Y empecé a escribir y de pronto me di cuenta que no fue una línea, no fue un párrafo,
que empezó con la palabra antes. Wow. Y así, ¿no? Y luego viene con miedo. Claro, tengo miedo de ta, 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 y empezó todo un párrafo, ¿no? Y luego oscuridad, ok. Y luego empezó, y luego no sé por qué salió la palabra rocío. Yo, ok, rocío, entonces empezó todo esto y así nació esa canción. Fue un desahogo que musicalizamos después. Porque no fue algo, o sea, fue algo como... Y lo loco es que yo en nuestra sesión de composición intenté buscar una melodía cantada. O sea, intentaba cantar algunas partes y no encajaba. No cuadraba, la melodía cantada no cuadraba. Entonces, Luis me propone, ¿y si la hablas? ¿Y si simplemente la cuentas? ¿Sabes? Si le cuentas a la gente lo que está pasando. Dije, no, pero ¿cómo? Yo dije, no, pero ¿cómo así? Si yo nunca he hecho eso, ¿sabes? Muy loco. Y luego él me guió con las referencias. O sea, me dijo, Juan Luis Guerra lo hizo con el Niágara en bicicleta. Eso te iba a decir. Me recordó mucho como a ese momento de... Yo, la primera canción y la única que creo que había escuchado en mi vida hasta ese momento, así hablada, había sido el Niágara en bicicleta de Juan Luis. Y vuelvo y escucho tu propuesta y es como, oiga, qué increíble. O sea, no solamente porque, o sea, como que me hace esa transportación a que también es hablada, sino que la armonía me encanta, los acordes que le mete. Entonces yo dije, wow, increíble. ¿Cómo puede funcionar hacer música sin prácticamente cantar algo, ¿no? O sea, como que hablarlo. Entonces me gustó mucho su ejercicio. ¿Wismer está por ahí o no? Para que No. lo llamen, ¿no? Bueno, sería No. genial, hubiera sido genial que estuviera acá, porque, bueno, según lo que me cuentas, creo que ha sido un factor súper importante también en todo este recorrido tuyo, y qué lindo que cuentes con personas hacia tu lado, que te apoyan, que hacen que tu vida tanto personal como profesional crezcan. Entonces, qué bueno, pero igual le mandamos acá un saludo muy especial a Wismer. Total. Yo más bien lo puedo conectar contigo para que forme parte de tu podcast también. Claro que sí, me parece súper chévere. Y ¿Sabes bueno, cuál? ya llegamos. Dime. Te recomiendo otra canción que es así también. ¿Cuál? ¿Tú conoces a Jorge Drexler? Obvio. Ay, sí, Jorge Drexler me fascina. Me Bueno, encanta. De hecho, él tiene muchas así. Sí. mi guitarra y voz es perfecta, es eso. Total. Todo hablado y la única parte que es cantada es el coro. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos, ¿no? Entonces es como, fue la luz verde que necesité para poder armar esa canción así. Me encanta, sí. De hecho, es uno de los referentes también que tenía por ahí, que dije, también es un gran compositor, Jorge, y me encanta. Llegó el Grammy. ¿Cuándo recibiste la noticia? 28 de septiembre. Era un 28 de martes. septiembre del 2021. ¿Cómo la recibiste? ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sentiste cuando la recibiste? Estábamos en Nueva York. Estábamos en el apartamento de una amiga y nuestra amiga también es, bueno, ella se llama Ella Brick y es la primera productora mujer que se ganó un Grammy. Wow. Un Latin Grammy. Entonces, ella, al tener la experiencia que ha tenido, nos dijo, no importa lo que pase, grábense. O sea, pongan un trípode con un teléfono y graben la reacción, porque uno nunca sabe, ¿no? Y el Latin Grammy hizo toda una transmisión en vivo anunciando los nominados para diferentes categorías, pero como son tantas categorías, no hicieron eso con todas las categorías, sino que como a las 9:30 de ese día salió el listado de los nominados ya oficial. Y estábamos como un teléfono puesto grabando y el otro buscando como, ok, vamos a ver. Y de pronto cuando llegamos a la categoría de álbum de cantautor, yo no lo podía creer. O sea, yo estaba así como que, porque además era el primero, porque como lo hacen en orden alfabético, lo primero que se veía era eso. Y yo quedé, o sea, primero fue como bocanada de aire, luego grité, luego lloré, luego volví a llorar.
pasaron tantas cosas y al final lo que sentí fue mucha gratitud. Me sentía muy agradecida, obviamente con todo mi equipo, obviamente con Wismer, con el productor del disco que se llama Juan Carlos Pérez Soto, que es increíble, que gracias a él pues el disco suena como suena, ¿no? Y gracias a él el disco está donde está. Una cantidad de gente y una cantidad de apoyo que tuve, entonces me sentía muy orgullosa del equipo, muy orgullosa de mí, y muy agradecida con la academia, porque finalmente, en mi opinión, la academia del Latin Grammy y del Grammy es una entidad que reconoce la grabación de la música. Se convierte tanto en una, no es una competencia de popularidad, sino que es algo que en realidad premia las cosas bien hechas. Entonces, claro, cuando recibo esa noticia, yo digo, ok, eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Es como una validación muy importante y muy grande. Y además, para ponerle así como the cherry on top, así, yo soy la única artista independiente en esa categoría. No, todos los otros artistas que están ahí están apoyados por una disquera. Pero lo lindo es que cuando ves el documento, aparece el nombre del disco, mi nombre, y luego abajo aparece el nombre de nuestra compañía, de la compañía de la que te estaba hablando, que me tocó aprender a hacer todo esto. Bueno, la compañía fue la que financió el disco. O sea, yo voy, canto, me pagan, lo meto en la compañía y con eso hago el disco. Y así, ¿no? Entonces fue como triple celebración. Total. ¿Sabes? Fue como... Y además está ahí el nombre de la compañía de nosotros. O sea, es... Increíble. Todavía y es como esa recompensa de que es un trabajo hecho totalmente con tus manos, ¿no? Como que tiene tu sello por todo lado. Y qué lindo que puedas ver tú toda esa recompensa y que estés recogiendo todo eso que un día trabajaste con tanto dolor en esos pies, con tanta sed también, porque en todo lo que ha durado esta conversación, Ale, veo que eres una persona como que no se cansa hasta que lo logra, o sea, como que le da y le da y le da hasta que lo consigue, y qué lindo, porque eso me inspira y porque sé que eso inspira también a las personas que están escuchando este podcast. Y se me hace muy lindo traerte acá. Bienvenidísima siempre y mil gracias. Quiero que, así como para finalizar, dejes un legado en 9% Podcast de algo que tú quieras, de lo que te salga del corazón, que tú digas, para mí esto es importante y quiero que los Niners se queden con esto. Ay, es que hay muchas cosas. A ver, no, yo creo que lo más importante es entender que hoy es lo más joven que vamos a hacer. O sea, hoy, esta es la juventud más joven que voy a tener en mi vida, existe hoy, en este momento. Entonces, si entiendes, y es un poco denso, ¿no? Entender eso. La juventud más hermosa que voy a tener la tengo en este momento, porque la que tenía antes ya no existe. Entonces, si eso es verdad, ¿cuántas cosas no harías? ¿Y cuántas cosas harías? Entonces, mi mensaje para las personas que están escuchando este podcast es que si hay alguna cosa en la que están pensando, ay, es que yo siempre he querido, qué sé yo, aprender a tocar guitarra, yo siempre he querido hacer un podcast, yo siempre he querido aprender a montar caballo, vayan a hacerlo. Tomen la acción que tengan que tomar hoy para poder llegar a ese objetivo, porque el día se acaba y la semana se acaba y el mes se acaba y el año se acaba y eventualmente esa juventud se acaba, ¿no? Entonces, el momento para hacer las cosas que siempre han querido hacer es ahora, hoy, en este momento. O sea, pregúntense cuál es el paso que puedo tomar hoy que me puede acercar un poco más a mi objetivo. Ese es mi mensaje. Me hiciste acordar de una historia, que la voy a resumir rápidamente, y es que un día un niño se le acerca a su papá
y le dice que quiere aprender a tocar guitarra. Yo no sé si la historia la conoces, pero igual la voy a contar. Y el papá le dice, pues ve y pregúntale a tu abuelo porque yo no sé. Entonces el niño va a donde el abuelo y le pregunta, abuelo, ¿cómo puedo hacer para tocar guitarra? Y el abuelo le dice, uy, mijo, yo no sé, vaya y pregúntele a la montaña. Y literal, el abuelo acompañó al niño, se sentaron al frente de la montaña y el niño empezó a decirle, montaña, ¿cómo puedo hacer para tocar guitarra? Y así duró mucho tiempo, montaña, ¿cómo puedo hacer para tocar guitarra? Y la montaña no respondía nada y al niño le parecía algo como ya rayando en la estupidez de que tenía que sentarse al frente de una montaña a preguntarle cosas que él sabía que no le iba a responder. Y dentro de ese ejercicio al niño le empezó a dar rabia de que la montaña no le decía nada y empezó a levantar su voz y empezó a gritar hasta que le dijo, montaña, ¿qué tengo que hacer para tocar guitarra? Tocar guitarra, tocar guitarra. Y entendió que ese eco que estaba escuchando, pues ahí estaba la respuesta. Y todo lo que tenía que hacer era tocar guitarra, ya. Y es exactamente lo que tú acabas de decir, Ale. De verdad, mil y mil gracias por haber participado en este podcast que es mi sueño hecho realidad, que me encanta traer gente como tú, así de inspiradoras con historias increíbles, y mucha suerte con esos premios y espero que puedas venir en muchas más ocasiones a seguir contando tus historias a este podcast que haces con las puertas súper abiertas. Mil gracias por haber participado. Muchas gracias. Qué lindo tu podcast. Qué lindo tu sueño. Tu sueño está muy bonito. Muchísimas gracias, y mis queridos Niners, gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Les deseamos lo mejor. Aquí un poquito de música y como siempre, ahí nos estamos escuchando en un capítulo más de 9% Podcast. Y seguro ya te irás. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.